de qué manera nosotros podemos comenzar este año con pautas claras, teniendo en claro lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Y esta porción que nos toca compartir hoy va a hablarnos mucho acerca de estas cosas. Seguramente usted, como yo, ha notado, seguramente que sí, seguramente los que vienen de otros lugares, pero donde usted vive, no sé si usted notó que hay muchas iglesias, cada vez más. A veces en una cuadra hay una, hasta dos iglesias en una misma cuadra. No sé si a usted le llamó la atención, pero a mí me llama la atención que nuestra ciudad, sea donde sea, se está cada día multiplicando nuevos lugares, nuevas iglesias, nuevos grupos de creyentes, de evangélicos. Pero hay algo curioso que me llama la atención, y es que siendo tantos creyentes y estando en tantos lugares, ¿cómo es posible que haya tan poca luz? ¿Cómo es posible que habiendo tantos creyentes no tengamos una mayor influencia sobre nuestra ciudad? Cualquiera de nosotros nos gustaría, y yo sé que es una oración que compartimos con muchos de ustedes, es el de orar por nuevas conversiones en nuestra ciudad. Todos deseamos que hayan más y nuevos creyentes en nuestra ciudad, porque lo que esperamos que estos creyentes traigan una influencia sobre nuestra ciudad. Pero ¿cómo es posible que siendo tantos creyentes como somos, no afectemos aún más la conciencia de las personas que viven en nuestro entorno? ¿Cómo es posible que González Catán no se haya percatado de los creyentes que viven en ella y del poder del Evangelio que habita y que ha transformado la vida de aquellos que se dicen creyentes? Y saben, yo he llegado a la conclusión, y creo que muchos de ustedes también, que la falta de luz, la falta de sal que hay en nuestras vidas, crea muchas dudas en las personas que nos observan acerca de la eficacia del Evangelio que tiene poder sobre, o que decimos que tiene poder sobre nuestras vidas. Si todos los creyentes que dicen ser creyentes en realidad fueran creyentes, nuestra ciudad de González Catán, nuestro entorno, sería afectado y sin lugar a duda, entonces sería diferente. Por lo tanto, mi propósito en esta mañana es animarlos a vivir una vida que afecte más a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestro barrio, a nuestra vecindad, en nuestro trabajo. Y fíjese lo que dice el versículo 8 de los pasajes que hemos leído. Dice, palabra fiel es esta. Esto le dice el apóstol Pablo a Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, y que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En este año 2022 voy a insistir en estas cosas. Y espero obviamente que ustedes y también yo nos ocupemos durante este año en buenas obras. Este creo que es nuestro desafío. El desafío que nosotros tenemos como iglesia. Que podamos insistir en lo que realmente es importante y que esto que es importante produzca en nosotros el cambio necesario. Dice que esto es palabra fiel. ¿Sabe lo que significa esto? Que esto es algo importante. El apóstol Pablo utiliza muchas veces, o en algunas ocasiones, esta expresión, la expresión de palabra fiel, para decirnos, mira, esto es muy importante. Esto es una enseñanza muy necesaria para todos nosotros. Presta atención, Tito. Prestemos atención nosotros de lo que nos va a decir en esta oportunidad. Palabra fiel. Mira, tú y yo sabemos que todas las escrituras son importantes. Todas las escrituras son útiles
para la vida y para la piedad. Toda la palabra de Dios nos ayuda en nuestra santificación. Pero, ¿sabes? Hay cosas que son más urgentes, más prioritarias. Y esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Todo es importante, pero lo que Pablo está diciendo es que algunas cosas son vitales, son fundamentales para nuestra vida cristiana. No podemos perder el tiempo, hermanos, y nuestras energías, como dice ahí en el versículo 9, en cosas que son superficiales, en andar discutiendo cosas que son secundarias, que no nos llevan a ningún lugar, que solo producen pleito. Y en verdad, los creyentes podemos estar dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a cosas que son secundarias, superficiales. Y en realidad no estamos ocupando nuestro tiempo en lo que es realmente fundamental, en lo que es esencial. Y hermanos, tenemos que hacer una diferencia en esto. Cuando usted lee las Escrituras, debe entender de que hay cosas que son urgentes. Muchos de ustedes van a las Escrituras motivados por incógnitas, por palabras que muchas veces son difíciles de entender, por poder leer acerca de la escatología, cuándo va a venir Cristo, qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y todas esas cosas son muy importantes y son complementarias al consejo de Dios. Pero hay otras cosas que son urgentes, que son importantes, que debemos pensar y debemos ponerlas en prácticas inmediatamente. Por eso Pablo nos dice que esta palabra es fiel. Esta palabra es fiel. Y nos dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cómo vivías? ¿Te acuerdas cómo vivías? ¿Te acuerdas cómo eras? Versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todos podemos acordarnos de nuestra vida pasada. Yo no sé si tú te acuerdas estos tiempos que vivías, yo por lo menos sí me acuerdo. Cuando estaba lejos, cuando vivía de espaldas a Dios, cuando vivía según la vanidad de mis propios pensamientos, cuando era insensato, o sea que cuando no estaba pensando correctamente como debía pensar, cuando había en mi vida rebeldía, cuando estaba extraviado en mi vida, cuando era esclavo de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciendo a las personas y siendo aborrecible. Y de pronto dice en el versículo 4, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, recuerda lo que eras y cómo se manifestó la bondad de Dios en tu vida. Debemos recordar continuamente cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y cuando creímos, cuando realmente comprendimos que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios. Y dice el versículo 5 que en esa circunstancia Dios nos salvó. Y dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense en lo que Pablo está diciendo, que en un tiempo ustedes y nosotros todos éramos esclavos del pecado como todos los demás. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios se manifestó en su misericordia y en su gracia. ¿Y cuál fue la obra maravillosa, extraordinaria que Dios hizo en nuestra vida? Dice que nos salvó. Nos salvó. Y Pablo tiene que recordarle esto a Tito, y yo tengo que recordarle también esto a ustedes, que Dios no nos salvó por nada que nosotros hayamos hecho, por ninguna obra de justicia que nosotros podamos presentar para tener tal recompensa. Porque si alguno, hermano, piensa que ha sido salvo por algún rito que ha hecho, por algún don, por alguna capacidad que tiene, entonces esa persona está engañado.
Pablo dice, mira, esta es palabra fiel, que en un tiempo estabas perdido y Dios se manifestó su gracia, salvándonos de nuestra ruina, no por obras de justicia que ninguno hayamos hecho, sino por pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta salvación, esta renovación, esta regeneración, este lavamiento fue derramado abundantemente en nosotros por Jesucristo. Entonces lo que dice es que lo que éramos y cómo Dios ha obrado en nosotros, cómo nos ha transformado, no fue por mérito propio. Todo eso fue por medio de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. ¿Para qué? Justificados por su gracia, entonces viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendas palabras estas. Justificados, herederos. Yo creo que serían palabras donde nosotros nos podríamos detener mucho tiempo y poder profundizar más acerca de esto. Dice que fuimos justificados, fuimos declarados justos por gracia. Y ahora somos herederos, es que tenemos algo que no teníamos. Y tenemos una esperanza que tampoco teníamos. Y esto es el Evangelio, mis hermanos. Esta es la palabra fiel. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos insistir, debemos repetir estas cosas. Como dice el apóstol Pedro en su carta, repetirlas una y otra vez para mí no es molestia y para vosotros es necesario. Tenemos que repetir esto una y otra vez. Recordarles, hermanos, a cada uno de ustedes dónde estaban. Recordarme a mí dónde estaba, dónde hemos sido traídos y cuál es nuestra esperanza. Tenemos que insistir una y otra vez que no hemos sido alcanzados por ningún mérito propio, que no hemos hecho ninguna obra de justicia que pueda poner la salvación a nuestro alcance, sino que esta obra perfecta, completa y definitiva fue por nuestro Señor Jesucristo, que no nos salvó por obras, sino que somos salvos por gracia, que por la misericordia que ha sido manifestada en un tiempo por medio de la obra de nuestro Señor, que fuimos lavados en un comienzo y ha sido manifestado a su tiempo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fuisteis limpiados, comprados, y tenemos que insistir en esto una y otra vez. Lo importante, hermanos, en una iglesia como la nuestra, lo importante en una sociedad como la que estamos viviendo, no son las estrategias, no es simplemente pensar en lo novedoso, en las experiencias que podemos tener dentro de la iglesia. No debemos enfocarnos en búsqueda de revelaciones, pensando de que esto puede cambiar la situación. Mire, el apóstol Pablo no dice, yo voy a decirles algo, voy a descubrir algo que va a abrir la puerta de la conquista para que el Evangelio sea publicado y para que el reino sea proclamado. No, lo que Pablo está diciendo, le está diciendo a Tito, Tito, yo quiero que insistas, quiero que repitas esto, quiero que repitas y que nuevamente insistas en lo que eras y en lo que has sido transformado. Y claro que nosotros lo hacemos y lo hacemos una y otra vez, pero nunca es suficiente. Constantemente hablamos acerca del pecado, constantemente hablamos acerca de la gracia, constantemente hablamos de la maldad que hay en nuestros corazones y es porque en esto hay que insistir. Miren, la sociedad y nosotros como creyentes no tenemos necesidades de mensajes nuevos. En realidad lo que necesitamos es que se nos insista y que insistamos y recordemos a esta sociedad que está en pecado y recordarnos a nosotros mismos y recordarle a la iglesia que hemos sido pecadores y que Dios nos ha salvado por pura gracia. Que estás aquí y tienes lo que tienes y esperas lo que esperas por pura misericordia. La misericordia que Dios ha manifestado. Y esta misericordia que Dios ha manifestado, no la ha manifestado en credos, no la ha manifestado en iglesias, no la ha manifestado en ritos, la ha manifestado en la persona de Cristo Jesús. Y de esto tenemos que hablar. Y quizás enseñarlo de diferentes formas, en diferentes textos, en diferentes ocasiones, pero debemos insistir una y otra vez. Porque ¿a dónde es que nos quiere llevar Pablo con esto?
Pablo quiere que nosotros nos enfoquemos no solamente en el pensar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, sino cuál es el resultado de la insistencia del Evangelio de la salvación por gracia. Y dice Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Una de las cosas, hermanos, más importantes para nosotros, que tiene que ver con la sana doctrina, que tiene que ver con la palabra fiel, es el resultado de esta doctrina. Si nosotros tenemos una buena doctrina, la palabra predicada, y somos fieles al mensaje del Evangelio, entonces nos encontraremos con el resultado concreto de este, que son buenas obras. Fíjate que dice que esto se espera de los que son creyentes. Dice que se ocupen en buenas obras aquellos que creen en Dios. Esto está relacionado con aquellos que creen, con aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Esto no se espera de todas las personas. Esto no se espera de los incrédulos, de todos los incrédulos, pero sí esto se espera de todos los creyentes. Y las buenas obras de verdad, nos dice aquí, que no son el producto de una política social, son el producto, es la consecuencia de un cambio, de una transformación y por lo tanto de un mensaje en el cual tenemos que insistir. Y no debemos caer en el engaño. Muchos hoy están proclamando que esta sociedad puede cambiar sin Cristo, que pueden haber cambios en la sociedad, que la sociedad puede hacer buenas obras sin la necesidad de la proclamación del Evangelio y sin que esta sociedad conozca a Cristo. Esto es imposible. El hacer buenas obras es producto de un cambio, de una transformación, de poner la confianza en Cristo. Entonces podemos hacer cosas que son buenas según Dios. Y en verdad, la realidad es que no se espera que esta sociedad haga algo bueno para Dios desde un corazón corrupto. Pero tú sí puedes. Yo sí puedo. Y no solamente podemos, sino que debemos. El cristiano, el que es temeroso del Señor, el que ha tomado las Escrituras como una guía para su propia vida, él tiene la posibilidad y tiene la responsabilidad de hacer buenas obras. Y esto obviamente no se puede alcanzar si no hay una relación personal con Dios. El tener una relación personal con Dios es una cuestión de confianza, es una cuestión de fe, según lo que nos dice el versículo 8. Es una cuestión de creer en Dios. Los que confían, tú que confías, tú que estás aquí en esta mañana y dices confiar, haber puesto tu confianza en Dios. Los que han descubierto la verdad que está expresada del versículo 3 al versículo 7, los que conocen el verdadero mensaje del Evangelio, ustedes y yo tenemos la obligación de producir buenas obras. No fuiste salvado para estar estático, no fuiste salvado para estar inerte, no fuiste salvado para tener una vida opaca, no fuiste salvado para tener una vida mediocre, no has sido lavado, no has sido restaurado para ser un tibio, has sido salvado para que tengas buenas obras, para que hagas buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Bueno, las buenas obras son cosas concretas, no son cosas abstractas, no son cosas indefinidas, sino cosas que son prácticas, cosas que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y son cosas que tienen un impacto en nuestro entorno. Hermanos, es muy importante que tú dediques tu tiempo a aprender las Escrituras. Es muy importante que tú dediques tiempo en tu santificación. Es muy importante que tú dediques mucho tiempo a la oración. Todas estas cosas son muy importantes, pero al mismo tiempo que ora, haz. Al mismo tiempo que aprendes, aplica. Eso es lo que nos dice. Es fundamental esto. Pero cuando hablamos de buenas obras, tienen que ver con nuestro comportamiento hacia los demás. Nuestro comportamiento como ciudadanos, como lo vimos en los primeros versículos, como vecinos. Algunos podrían decir, ay, pero yo no puedo. Yo no puedo porque yo no tengo. Ahora, si yo tuviera, pero Pablo no nos dice que nosotros tenemos que hacer cosas que no están a nuestro alcance. Nos dice que hagamos cosas que estén a nuestro alcance.
Muchos sueñan pensando que si fueran ricos, entonces podrían hacer grandes obras. Pero el Señor no está diciendo que necesita que seas millonario para que hagas grandes obras. Lo que Él te está diciendo, te está preguntando, ¿qué es lo que estás haciendo con el dinero que Él te ha dado? Algunos dicen, bueno, cuando yo me jubile, entonces voy a tener tiempo y podré hacer cosas para el Señor. Pero el Señor no está diciendo que espera que tú te jubiles para que puedas dedicar tiempo al Señor. El Señor te dice, ¿qué estás haciendo con el tiempo que tienes ahora? Si yo tuviera una familia distinta, entonces yo seguramente podría honrar más al Señor. Pero el Señor no te está diciendo, yo te voy a dar una familia distinta para que vos me puedas honrar. Sino lo que el Señor te dice hoy, ¿cómo me estás honrando en medio de la familia que tienes? Si yo tuviera una salud de hierro, si yo tuviera las fuerzas de búfalo, si yo fuera joven, entonces yo podría servir al Señor. Pero el Señor no te está diciendo que si tú tuvieras tal o cual cosa, sino, hermanos, Dios te está diciendo que tú le sirvas con lo que tienes. Que seas práctico, que uses el sentido común. Muchos ven, hermanos, los problemas que hay en el mundo y dicen, si yo estuviera allí, si yo estuviera en ese lugar, entonces pudiera servir al Señor. Hermano, no estás en ese lugar, estás aquí. Estás aquí. Ve a tu casa. Asómate por la ventana, abre la puerta, sale a la calle, camina y te encontrarás con un montón de oportunidades para hacer buenas obras. No tienes excusa. No deberíamos esperar esto de las personas que son incrédulos. No deberíamos esperar esto de los malvados y de los no arrepentidos. Pero nosotros estamos obligados por el Evangelio a hacer buenas obras, a lograr bien. Y debemos preguntarnos, ¿qué es, Señor, lo que quieres que hagamos con el dinero que tú nos das? ¿Cómo usamos nuestros dones para tu gloria en la circunstancia que nos encontramos? ¿Con quién? Bueno, con mi padre, con mi hermano, con mis hijos, con mis vecinos, con mi entorno. ¿Qué es, hermano, lo que está a tu alcance hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer allí donde estás? No pienses en grandes objetivos, sino en objetivos sencillos, cosas que están delante tuyo. No pienses, hermanos, que tu prójimo, algunas personas piensan, bueno, mi prójimo son aquellas personas que están en el Congo, son aquellas personas que están en el África. No, hermano, tu prójimo es la persona que está sentado al lado de ti y que necesita el Evangelio y que necesita la palabra de Dios como medicina para su alma. Ese es tu prójimo, el que está a tu alrededor. Y si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con el Evangelio. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es, Tito, tú tienes que insistir en este Evangelio maravilloso que transforma las vidas. Que aquellos que creen en Dios, que han puesto su confianza en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y dice, procuren ocuparse. Procuren ocuparse. Esto habla de algo voluntario, de algo que debemos invertir nuestro tiempo, nuestras capacidades. Pero no dice, Tito, ocúpalos tú en la iglesia. La iglesia hoy, yo pensaba que la iglesia hoy se parece más a una agencia de talentos. Yo no sé si usted lo hace, yo suelo mirar algunos videos de la iglesia y hay tantas cosas, hay como números que ocurren dentro de las congregaciones que van uno detrás de otro, los hermanos mostrando sus talentos. Parece que alguien los ha ocupado en esa tarea. Es la idea de ven a la iglesia a hacer lo que te gusta hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu talento? Ven y hazlo en la iglesia. Esto tiene que ver con la motivación de nuestro yo. Lo mismo muchas veces ocurre con el liderazgo. Ven, quédate en la iglesia, te voy a nombrar líder. ¿A cuántos de ustedes le dijeron, no, quédate en la iglesia, te voy a nombrar diácono, te voy a nombrar líder, te voy a dar un cargo dentro de la iglesia? ¿Qué quieres hacer en la iglesia? Algunas personas inmediatamente te preguntan, ¿y qué eres tú en la iglesia? ¿No? Yo cuando dices, bueno, no soy nada. Antes era siervo del diablo, ahora soy siervo de Jesucristo. Ahora tengo la oportunidad de servir a mis hermanos.
Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿En verdad necesitas que te nombren líder para hacer buenas obras? ¿En verdad necesitas que te den un cargo para involucrarte en la iglesia? Tengo que confesarles, hermanos, que a mí no me gusta la palabra líder, la esquivo, trato de reemplazarla, de usar otra palabra. Sé que hay hermanos que coordinan áreas de la iglesia, esa palabra me gusta más, porque esa palabra habla de cuerpo, de coordinar el cuerpo. Pero la palabra líder no me gusta. La palabra líder habla de individualismo, habla de un reino, habla de algo que tengo que defender, de algo que tengo que lograr, de algo que tengo que mantener. No me gusta la palabra líder. Me gusta la palabra siervo. Me gusta la palabra servir. Creo que eso tiene significado dentro de la iglesia. Pero hay personas que le encanta recibir reconocimiento. No es lo mismo decirle a la persona, ven a barrer. ¿Por qué no vienes a barrer? Que decirle, ¿sabes qué? Ahora vas a ser el líder de la escoba. Eso suena distinto. No es lo mismo decir agarra la pala que decir, oh, vas a ser el líder de los elementos de construcción. Eso suena distinto. Eso me gusta más. ¿Sí? No es lo mismo decir, bueno, vamos a juntarnos todos para limpiar que decir, hay una reunión de líderes. ¿Dónde está el líder de la escoba? ¿Dónde está el líder de las cosas de limpieza? ¿Vendrías así? Sería mejor, ¿no? Porque parecería algo que nos motiva a servir al Señor, que nos lleva a hacer buenas obras. Pero si no hay título, ¿para qué vamos a servir? Pero tú no tienes que servir a Dios porque te da un título. Tú tienes que servir a Dios porque has sido regenerado, porque has escuchado el Evangelio, porque has sido lavado y porque Cristo en su misericordia te ha salvado, porque debes recordar de dónde has venido y quiénes eres ahora. Y por el poderoso Evangelio que ha obrado en ti, te mueve a hacer buenas obras, a ocuparte de lo que tienes que hacer. Las buenas obras no son fruto de la autoestima. No es verdad, hermano, que los líderes producen el cambio. Es Dios el que produce los cambios por medio de usar siervos que ponen su vida en el servicio a otros. No importa qué seamos en nuestra iglesia, lo importante es lo que el Señor nos ha hecho. Pero dice, procuren ocuparse, y esto implica obviamente un propósito, un esfuerzo, ser intencional. No es algo que te va a nacer, ¿no? No alcanza a saber que es algo bueno que hacer. Hay muchas cosas que sabemos que son buenas, pero no las hacemos. ¿Cuántos saben que es bueno orar, pero no oran? ¿Cuántos saben que es bueno trabajar, pero dicen, no, yo me quiero quedar en mi cama, no me quiero levantar? Es lo mismo el hacer buenas obras. No es algo, hermano, que te va a salir. Es algo que tienes que decidir. Es algo que tienes que planificar allí donde te encuentres, con las posibilidades que tengas. Y es eso lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo nos dice que tienes que ocuparte en esto, que tienes que trabajar en esto, que tienes que dedicar tiempo, esfuerzo en esto. Tienes que pensar, ver tu situación. Se me perdió una hoja. ¿Quién eres? Si eres un hombre, eres una mujer. ¿Tienes posibilidades de servir? ¿Tienes fuerzas? ¿Tienes ganas? Bueno, entonces ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Obvio, no es lo mismo si eres joven o si eres un adulto mayor. Tus posibilidades pueden ser distintas. Si eres hombre, mujer, si estás casado, si estás soltero. La cuestión del tiempo va a depender mucho si sos soltero, si sos casado, de muchas responsabilidades que puedes tener, si eres rico, si eres pobre, si estás limitado físicamente o no. Pero en todas las circunstancias en las que te encuentres, puedes ocuparte en hacer buenas obras. Y le propongo, hermanos, este es mi desafío para este año, le propongo que para este año ustedes puedan hacer una lista de buenas cosas, de cosas buenas, de buenas obras que no han hecho. De cosas que tienen por hacer. Que usted pueda levantarse pensando en estas cosas que tiene que hacer. Como hombre, como mujer, como joven o mayor, casado, soltero, con trabajo, sin trabajo, rico, pobre, con ganas o sin ganas, con sabiduría o con sencillez de mente. Haga una lista de las buenas obras que puede hacer.
Porque Pablo nos ha dicho, y nos dice las Escrituras, y por lo tanto Dios nos manda, que si el Evangelio ha llegado a ti, que si el Evangelio ha cambiado tu ser interno, si el Evangelio corre por tus venas y empapa tu mente, tienes que hacer buenas obras, tienes que ponerte a trabajar. Haz una lista de las cosas que son necesarias para saber qué pasos tienes que dar, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que obrar. ¿Te pusiste a pensar en aquel vecino que te saluda amablemente cada vez? ¿Te pusiste a pensar cómo compartirle el Evangelio a ese vecino? ¿Te pusiste a pensar en ese otro vecino que no te saluda, que está siempre amargado? ¿Te pusiste a pensar cómo puedes ayudarlo para que él cambie su forma de pensar? ¿Cómo Dios puede usarte en esto? ¿Has pensado en los necesitados? ¿Cómo puedes hacer buenas obras entre ellos? La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podemos ser luz? Obviamente las buenas obras, hermanos, no cambian a nadie, porque la salvación es por gracia y es por la manifestación del Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Las buenas obras son llamativas. Las personas empiezan a preguntar y empiezan a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo que esta persona actúa de esta manera? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que ha hecho el Evangelio en estos hombres y en estas mujeres que actúan de esta manera? ¿Cómo es que ocurrió esta transformación en estas personas? Hermanos, tenemos que actuar de tal manera que nuestras obras exalten a nuestro Señor y hagan relucir este Evangelio poderoso que nosotros decimos creer. Y fíjense en que dice que estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Estas cosas son buenas y útiles. Las buenas obras son cosas buenas y útiles para ti. Hay beneficio para ti. Sabes, si tú haces buenas obras, aportarás gozo a esta tu salvación. Encontrarás propósito en la salvación que Dios te ha dado. Encontrarás seguridad haciendo buenas obras. Las buenas obras son útiles y son beneficiosas para todos los hombres. Encontrarás beneficio en hacer buenas obras. No te quiero decir que tenemos que ser parte de una ONG para tratar de dar de comer a los que están perdidos. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestra misión es ser lo que somos. Eso es lo que debemos hacer. Y nuestro mayor propósito es servir a aquel que nos llamó, de ser soldados de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Pero hacer buenas obras traerá beneficio a tu vida, traerá gozo a tu vida, traerá felicidad a tu vida. Y también traerá beneficio a los que están a tu alrededor, a tu familia, a tus hijos, a tus compañeros, a tus vecinos. Quizás le haga cambiar la forma en la que piensan. Obviamente las obras no van a añadir salvación, pero te van a dar propósito, te van a dar sentido. Ese es nuestro mayor objetivo. Ahora, ¿cómo es posible que tengamos tan grandes creyentes en la iglesia y tan malos creyentes en el hogar y en el trabajo? ¿Cómo es posible que seamos tan buenos creyentes aquí y tan malos trabajadores, tan malos ciudadanos, tan malos vecinos? El Evangelio debe producir un cambio en nuestra vida a lo largo de este año. Y hermanos, esto tiene que ser algo que se note en vos. Yo siempre recuerdo esto con las personas que comienzan el seminario. Lo recordamos una y otra vez. Las personas están ansiosas de conocer y de saber cosas nuevas. Pastor, predique cosas nuevas. ¿Quieres conocer cosas nuevas? Anótate en el seminario. Ahí hay un montón de cosas nuevas. En cada reunión, en cada clase aprendemos una cosa nueva tras otra cosa nueva. Pero ¿sabes qué? Si tú aprendes cosas y no las aplicas, deja de aprender. Deja de aprender. Porque precisamente lo que
hace la verdad en nuestra vida es transformarnos. Y si tú no estás siendo transformado, entonces el poder del Evangelio no te está alcanzando. Hermano, en este año el poder del Evangelio tiene que notarse en nuestra iglesia. Amén. ¿Cuántos somos? 200. 200 personas en una ciudad deben influir en la ciudad. Tenemos 200 creyentes, eso significa que tenemos 200 buenos trabajadores, 200 buenos estudiantes, 200 buenos hijos. Wow, eso es un montón. Esta ciudad va a ser transformada. ¿Amén? Amén. Ese debe ser nuestro propósito. Y si tenemos que ir presos, vamos a ir presos por la firmeza de nuestras palabras, por sostener el Evangelio y no por ser malhechores. Si tenemos que ser condenados, no va a ser por la violencia de nuestras palabras, sino por nuestra fe profunda. Tenemos que trabajar de tal forma, hermanos, que el Evangelio y que nuestro obrar sea una alternativa válida para esta sociedad. Esta sociedad está tratando de salir de su agujero de inmoralidad con sus propias filosofías, pero usted sabe, y yo sé, que esto no puede ser posible si no ocurre lo que ocurre en el versículo 3 al 7, si no es que el poder del Evangelio les alcanza. El Evangelio es el que tiene poder para transformar vidas. Es el Evangelio la única alternativa para que esta ciudad realmente sea transformada y pueda hacer buenas obras para con Dios. Debemos, hermanos, trabajar de tal manera para demostrarle a esta sociedad que la única alternativa es que vengan a Dios, se postren delante de Dios y que pidan perdón delante de este Dios que es justo y bueno. Esa es la única alternativa para que esta sociedad sea distinta. El poder del Evangelio. Y lo tendremos que hacer, pero no contradiciéndonos con nuestras palabras y con nuestros hechos, sino demostrar que un hombre como usted o una mujer como usted puede vivir, actuar y respetar y vivir como el Evangelio dice que debemos vivir y demostrar el Evangelio que es tan poderoso como decimos ser. Que todas nuestras palabras y nuestros hechos señalen el camino a Cristo. La conclusión entonces, terminando, creo que en nuestra sociedad hay muchos evangélicos y que 100 o 200 creyentes en nuestra ciudad debería notarse mucho. Debería notarse mucho. A menos que seamos muy malos creyentes. Que tengamos un evangelio bien definido en las Escrituras, pero mal traducido en nuestras vidas. Y es, hermano, mi oración que en este año que comienza podamos hacer cambios radicales en nuestras vidas, en verdad. Déjenme que durante este año pueda insistir una y otra vez en este evangelio poderoso. Insistir en esto que es importante. De recordar quién eras, quién eres y hacia dónde vas. Y que el recordar esto continuamente, una y otra vez, produzca en ti y produzca en mí buenas obras para con Dios. Oramos, le invito a ponerse de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y que esta gracia, Señor, la que hemos recibido por medio de Cristo, sea la fuerza que nos transforme, nos cambie. Y por medio de esto, Señor, afectar a nuestro entorno